para asimilar los temas que ven en clase. Son alumnos del cuadro de honor generalmente. Ahora quiero que me diga alguno de ustedes si más o menos es así. Así es, profe. Sí, así es como tú dices. Bueno, entonces resulta que se reciben, bueno, los que se han recibido en plena pandemia no han tenido oportunidad de festejar ese ciclo que es muy lindo y es inolvidable aparte. Entran a la universidad con una cierta expectativa. Analizando el perfil que tienen los alumnos en general, entran con la expectativa de que quieren convertirse en profesionales, no entienden muy bien lo que significa convertirse en profesionales, pero es a lo que aspiran. Estoy hablando en general, no, o sea, estoy hablando de lo que puede pasar con la mayoría de ustedes. La mayoría, casi todos, entran porque vuestros padres quieren que sigan estudiando y que se conviertan en profesionales, tienen esa aspiración. Entonces, fíjense y les cuento una cosa que seguramente no lo han analizado ustedes. Para que ustedes estén estudiando en este momento, alguien se está sacrificando. O sea, ustedes ya están en plena edad, en plena edad productiva, o sea, podrían bien estar trabajando. Para que ustedes puedan estar en la universidad, alguien los está bancando a ustedes. Lo que veo yo es que muchos, no todos, pero sí muchos, no valoran eso. O sea, tienen que aprender a ponerse en el lugar de los padres o tíos o quien sea que los banque para ver que alguien se está sacrificando para que ustedes estén a donde están. ¿Y para qué están donde están? Para tener una posibilidad cierta de progreso, de expectativa de calidad de vida. Creo que eso es es lo que buscan ustedes, un estatus social. Esos son los objetivos primarios por lo que ustedes se encuentran, es lo que veo yo al menos, ustedes se encuentran estudiando una carrera de ingeniería en este caso. Y quiero que algún hito me diga si está bien lo que estoy diciendo y es lo que esperan ustedes. O sea, ¿con qué objetivo han entrado a estudiar una carrera de ingeniería? Los escucho. Profe, se escuchó medio trabado, ¿puedes repetir la pregunta? Sí, quiero que me diga, no todos juntos, pero traten de habiliten los micrófonos y exprésense. Quiero que me digan por qué han entrado a estudiar una carrera de ingeniería, cuál es la expectativa que tienen. ¿Con qué expectativa han entrado a estudiar la carrera que han elegido? En general son todos civiles, quizás haya algún hidráulico, algún vial en el grupo pero en general son ingenieros, han entrado en ingeniería civil todos, ¿que no? Sí. Los escucho. Yo, por Sí, ejemplo, Yo un poco por conveniencia, profe. bien. ¿En qué sentido por conveniencia? Porque yo vengo de una escuela técnica, de la técnica 3, y ahí nos Ajá. enseñaban lo que era dibujar planos, hacer los cálculos de la estructura. Y el tema de los cálculos de estructura a mí sí me atraía, me gustaba. No era Bien. mi mayor pasión, pero me gustaba. Me entretenía, hacía los trabajos como tenía que hacer, me iba bien. Y como no podía ir a estudiar a otro lado, fuera de la provincia, por recursos económicos, vamos a decirle, tenía la UNCE y decidí por eso, porque sabía que más o menos esa carrera tenía, o las carreras de ingeniería tenían los cálculos que a mí me gustaban.
Pero la pregunta sería, ¿por qué has elegido seguir estudiando y no trabajar, por ejemplo? Más que nada por mí. Antes de empezar a cursar este año, yo le pregunté a mi papá qué quería que haga, si quería que trabaje o Bien. estudie. Y entonces él me ha dicho que prefería 1000 veces que estudiar. Y le he preguntado si qué hacemos si me va mal. Y me ha dicho que no importa, que la vamos a seguir haciendo hasta que termine algún día, si, cuando termine. Así que me he decantado por eso y más que nada. Bien, Enzo. Eso es lo que quiero saber de ustedes, lo que me acaba de contar Enzo, por ejemplo. ¿Otro más que opine o que cuente? A mí Porque, porque me profe, gusta. O sea, me gusta la ingeniería y también porque me va a dar un buen futuro. Bien. ¿Y a vos te bancan tus padres? Sí, sí, sí. Bien. Leandro creo que quería hablar hace rato. Leonardo. Leonardo. Por ejemplo, a mí, yo trabajo en este momento, de los 17 años que trabajo, y yo lo he elegido trabajar para que mi mamá no se le sea tan sacrificado. Así que bueno, desde ese entonces que trabajo y estudio, bueno, ayudo en lo que puedo en la casa. Bien. ¿Y qué buscas estudiando? Tener un futuro más llevadero, porque hoy en día es muy difícil salir Bien. adelante con un título intermedio, digamos, por así decirlo, sin discriminar a nadie. Bien. O sea, Leonardo sabe de qué hablaba cuando les decía que para que ustedes estén aquí, alguien los tiene que estar bancando. Eso tienen que aprender a valorar. Otra cosa que tienen que aprender a valorar es que en muy pocas partes del mundo existe un sistema educativo como el que tenemos en Argentina. O sea, en el que puedan acceder a estudios universitarios de manera prácticamente gratuita. Alguno me va a decir que no es tan gratis porque están dejando de trabajar o alguien les tiene que pagar la comida, pero o sea, el sistema de enseñanza es gratuito, en realidad. En muy pocos lados del mundo se da esto. O sea, incluso hay sistemas de becas que alguno de ustedes debe estar usando ese sistema de becas para chicos del interior, o sea, para gente que viene del interior. Eh, Tienen alguna ayuda para que no se les haga tan cuesta arriba poder estudiar. Y lo que sí tienen que tener en cuenta, que por ahí tengo algunas discusiones con mucha gente, es que la universidad no es un ámbito de contención. O sea, no es función de la universidad contenerlos a ustedes. Si la universidad les brinda un servicio, ustedes son nuestra fuente de trabajo, o sea, los alumnos, y nosotros los docentes les damos un servicio a los estudiantes para que puedan estudiar, que nos paga a quienes nos pagan, o sea, a quienes nos paga el Estado, a los docentes el Estado nos paga para que les brindemos conocimiento. Entonces, fíjense, vamos a definir ahora, yo quiero que me digan ustedes ahora qué creen que van a hacer cuando se reciban. Y de ahí vamos a ir a hacernos una pregunta más a fondo ya. Pero alguno dígame qué cree que va a hacer, o sea, recién les preguntaba ¿para qué? La respuesta era para mejorar su estándar de vida, por ejemplo. Ahora les pregunto qué creen que van a hacer cuando sean ingenieros. Escucho. Trabajar. ¿Trabajar en qué o cómo? En la administración pública, por ejemplo. y si se da Esa, la posibilidad de emigrar. esa Y sería hay una... una capacitación para profesor. Ajá.
O sea, pueden trabajar en la administración pública, pero ¿se han imaginado en algún momento qué van a hacer? Sí, Sí. Por ejemplo, Yo ¿qué? me gustaría hacer una capacitación para ser profesor. Bien. ¿Y qué enseñarías? ¿Qué te imaginas enseñando? Y a mí me gustaría enseñar en la escuela técnica donde he salido. Me gustaría enseñar ahí. Bien. Fermín era el otro que estaba hablando. ¿Estaba hablando? sí. ¿A vos qué ¿A te vos qué te gustaría hacer? gustaría hacer? Entrar en una empresa y trabajar hasta que me independice por mí mismo. ¿Y trabajar haciendo qué? ¿Tienes idea ¿Tienes de lo que idea de lo que harías? harías? Trabajaría como ingeniero si tuviera la oportunidad de recibirme. Pero Pero Estaba ¿tienes pensando. alguna idea de qué idea de qué harías harías siendo siendo ingeniero? ingeniero? Aún según lo que más o menos me cuentan, porque tengo personas cercanas que trabajan en empresas por parte de mi padre, creo que me encargaría de dirigir obras y esas cosas, porque me interesa. Bien. Bien. ¿Algún ¿Algún otro otro comentario? comentario? Me gustaría... Profe, en mi caso, a mí me gustaría mucho trabajar desde cero, digamos, o tratar de ser lo más independiente posible. O sea, en mi caso me gustaría ser lo más independiente posible, o sea, tratar de alguna forma u otra, haciendo planos, no sé, tratar de poder conllevar en algún momento poder abrir una pequeña empresa en la que pueda trabajar con las obras. O sea, no me gustaría, la verdad, trabajar una carrera de tantos años, de tanto esfuerzo, poder ir, o sea, salir y ir a trabajar para el Estado, por ejemplo. O sea, tengo un punto de vista más independiente, por decirlo así. Bien. Entonces, ahora les voy a tirar un tip, una cosa que tienen que aprender. Esto les va a servir para llevar adelante la carrera, que entiendo que se les debe estar haciendo bastante difícil por el hecho de que no saben dónde están parados. A esta altura de la carrera, la mayoría de ustedes se debe estar preguntando, ¿qué carajo hago aquí? Porque no tienen idea dónde van. O sea, tienen una intención, no saben qué hace un ingeniero. Entonces, en primer lugar, tenemos que definir qué es un ingeniero o qué hace un ingeniero. Y tienen, lo que quería decirles es que tienen que aprender a proyectarse. ¿Qué significa esto de aprender a proyectarse? Imaginarse o usar un espacio de tiempo para razonar lo que les depara el futuro. En función de eso, proyectar el futuro. Eso quiere decir proyectarse. Pero para eso tienen que saber qué quieren, o sea, y a dónde van. En la carrera de ingeniería, los primeros años son muy duros. ¿Por qué? Las materias primarias o principales son matemática y física, y algo de química en el caso de las ingenierías en las que estamos aquí. Si les pregunto para qué están estudiando lo que les estamos enseñando de matemática y de física, ninguno va a saber para qué, creo. Si hay alguno, hable ahora o calle para siempre. Sí, profe, para los cálculos que debemos hacer el día de mañana, por ejemplo, en la ingeniería civil, vamos a tener que hacer los cálculos de todo, en la estabilidad de la obra y demás. O sea, no es en vano todo lo que nos están enseñando.
Bien, entonces eso lo Entonces, tienen. ustedes nos están dando conceptos básicos para que luego cuando lleguemos a una cierta etapa, con esos conceptos adquiridos ya no se nos haga más fácil la carrera. Por ejemplo, física que se la utiliza para cálculos estructurales, porque no solamente tanto matemáticamente se tiene que tener en cuenta, sino otras cosas, como por ejemplo el ambiente, la fuerza y todo eso. Y eso te sirve para más adelante. Bien. Y ya se van dando cuenta que les va a tocar profesores buenos y profesores malos, o a los que los entienden y a los que no los entienden. ¿Eso también se van dando cuenta? Sí, O sea, y se dan cuenta de que son etapas que uno tiene que ir superando como parte de su formación. Ese es el tip que les quiero tirar, como para que cuando se sientan agobiados, o sea, porque en esta etapa de la carrera, muchos se van a sentir agobiados por el hecho de que se van a preguntar, ¿qué hago aquí? Entonces tienen que entender, o sea, tienen que haberse proyectado lo que les decía recién, tienen que entender para qué están haciendo lo que están haciendo. Y por ahí les van a tocar profesores buenos, otros no tan buenos, o profesores a los que entendamos, o no. No sé si hay profesores buenos y malos, o sea, bueno, de hecho sí los hay profesores buenos y malos. Capaz que yo soy de los malos y creo que todos son buenos, o capaz que soy malo y creo que todos son malos también. Pero estas son etapas que tienen que ir superando y le tienen que sacar el mayor provecho posible. ¿Cómo le van a sacar el mayor provecho? Tratando de entender para qué estudian cada cosa que se les da. Y teniendo un espíritu crítico. O sea, es fundamental que cuando les enseñan una materia, cualquiera sea, incluso yo les digo esto a mis alumnos, que son alumnos de los últimos años, tienen que ser críticos en el buen sentido de los docentes. O sea, no les crean nada lo que les enseñen, hasta que ustedes se lo demuestren a sí mismos. O sea, ¿cuándo le van a creer al docente lo que les dice? Cuando entiendan lo que les están explicando. Y eso, por ahí, es lo que diferencia un profesor bueno de un profesor malo, que a algunos les cuesta más que los entiendan que a otros. Entonces, con eso en mente, van a estudiar de una manera más profunda las materias o los temas que se les dé, entendiendo para qué hacen lo que hacen. Y cuando no sepan para qué hacen lo que hacen, pregunten al docente. No tengan miedo de preguntar a los docentes para qué sirve lo que están estudiando. ¿Por qué? Porque ya se deben haber dado cuenta que es muy feo estudiar algo cuando uno no sabe para qué lo hace. Y ahí viene la siguiente pregunta. Yo quiero que, no todos, porque somos un montón, pero sí varios de ustedes, quiero que me definan qué creen que hace un ingeniero, o qué es hacer ingeniería. En el CAP. Yo lo veo en general como que cumple la función de resolver los problemas a la gente creativa. Ahí no estoy escuchando. Cuando hablen, no me importa que hablen mucho al mismo tiempo, pero cuando hablen con convicción, y cuando uno arranque, lo yo creo que se encarga principalmente de dirigir obras, plantear proyectos o llevarlos, digamos, a un nivel un poco, digamos, para la gente o para satisfacer necesidades y todo eso. Porque generalmente es así. El ingeniero civil sabe todo de un poco porque generalmente tiene que cumplir ciertas pautas en su trabajo o en empresas que va a trabajar y eso. No sé. A ver otra. Creo que no es solamente hacer o llevar a cabo un proyecto, sino también hacerlo de la mejor manera, de la manera más
óptima posible, aprovechando todos los recursos, tratando de no desperdiciar nada, cuidando del medio ambiente y demás. Otra definición. Es un profesional que sabe hacer uso de los recursos para servir al bien común a través de distintas obras y proyectos. Bien. Otra Más que nada, definición. profe, es un profesional que se basa en las necesidades de la gente porque no muchos lo hacen, o por lo menos muchas carreras. Siempre nos fijamos en lo que la gente puede, en lo que la gente hace y sobre todo el bienestar del medio ambiente, que es algo muy fundamental que se toca en este siglo. Bien, ahora yo voy a ensayar una definición y quiero que ustedes me critiquen la definición, o sea, que me la comenten y que me critiquen si está mal. Y a ver si me ha ido la definición, estoy medio chapita, ya disculpen, no se pone viejo ya con tiempo. ¿Sobre qué actúa un ingeniero? Sobre el medio físico, ¿qué no? Y en general, ¿qué es lo que hace un ingeniero? Pónganse a pensar, un ingeniero es un profesional que se ocupa de resolver problemas. Pero no todos los problemas que tienen que ver con el medio físico, o sea, con el aire, con el agua, con la tierra, con todo lo que sea material. O sea, no nos encargamos de resolver problemas sociales. Para eso trabajamos con un sociólogo a la par muchas veces, pero en general no nos ocupamos de resolver los problemas que tengan que ver con un medio social, por ejemplo, o con la psicología. Y dentro del medio físico no nos ocupamos del cuerpo humano, de eso se ocupa un doctor, ¿que no? O sea, los doctores ¿de qué se ocupan? De resolver problemas que tienen que ver con el cuerpo humano. Los ingenieros resuelven problemas que tienen que ver con el medio físico, esencialmente. Y para poder resolver ese tipo de problemas es que tenemos que tener mucho conocimiento del medio físico. Cómo se compone, cómo se comporta sobre todo, y cómo lo podemos manipular. De esa manera empezamos a profundizar sobre el estudio de los medios, del medio físico. ¿Qué es lo que están viendo ahora en los primeros años de la carrera? Mucha física. ¿Y qué ven en física? Cómo se comporta la materia, esencialmente, ¿que no? Ante la acción de fuerza, cómo se comporta externa e internamente. En matemática, ¿qué es lo que vemos? Vemos formas de poder trabajar e interpretar cómo funcionan las fuerzas que actúan sobre la materia. En química, ¿qué vemos? Cómo se compone la materia y cómo reacciona en distintas circunstancias la materia. Entonces, fíjense que toda esa formación básica que estamos recibiendo esencialmente nos sirve para conocer el medio físico y cómo, con mucho fundamento, y saber cómo funciona el medio físico. O sea, cuáles son las leyes que rigen el comportamiento de ese medio físico en el que nos desenvolvemos. Por ejemplo, a ver, ¿qué se me ocurre? Una persona cualquiera tiene un problema. ¿Cuál sería un problema que le va a consultar a un ingeniero? El problema es, quiero techar mi casa, entonces va a llamar a un ingeniero para que le calcule y le diseñe el techo de la casa, ¿que no? Para eso el ingeniero se ha formado estudiando los materiales, estudiando las fuerzas que actúan sobre los materiales, estudiando cómo se comportan los materiales, cómo los puede combinar. Entonces, con todo ese background de conocimiento, el ingeniero puede encarar la solución de ese problema, que sería hacerle el techo a un vecino, por ejemplo. Ahora escucho opiniones de ustedes y quiero que me complementen esa definición que acabo de hacer. Esa va a ser una tarea que van a tener para la casa, que sería definir qué hace un ingeniero. Escucho.
Profe, Sí. a lo mejor la definición estaría un poco más completa haciendo uso de la etimología de la palabra ingeniero. Que usamos el ingenio para resolver problemas. En realidad, más que el ingenio, usamos una base de conocimientos muy amplia sobre la física. Pero sí estaría bien. ¿Más comentarios? Pensar que cuando estamos en clase los tengo que estar callando, porque están hablando de otras cosas, ¿no? Aquí el problema es que tienen el micrófono apagado. ¿Está clara la definición de lo que haría un ingeniero? O sea, ¿a qué esa sería la respuesta a la pregunta de qué hace un ingeniero? Y en esencia la respuesta es resolver problemas que tienen que ver con el medio físico en el que vivimos. Ahí tiene que ver mucho la experiencia también, profe. Eso te sirve para ver cómo encaras el problema. ¿Qué significa tener experiencia? La pregunta va para todos, ¿no? Conocer el terreno, profe, conocer en dónde nos metemos y con qué nos enfrentamos a la hora de verdad enfrentar un problema en una obra y cómo encararlo, que es lo importante. Ajá, ¿y cómo? Para mí Porque no es lo sería, mismo, no siempre se va a presentar un problema con físico como el que realizamos, que sea todos los días en la universidad, y no nos va a pasar exactamente lo mismo. Si quieren, nos podemos alejar un poco. Si quieren, porque es importante que entiendan bien qué es la experiencia. Si quieren, nos podemos alejar un poco del ingeniero y quiero que me comenten para ustedes qué es tener experiencia. Creo que va de la mano con haber cometido algunos errores de los cuales hemos aprendido, digamos. Y eso nos da un poco de experiencia para no repetirlo en otra situación. De eso aprendemos. Y por eso va de la mano con los errores y también en función del tiempo que tengamos haciendo esa cosa o a lo que nos dediquemos. Y de ahí obtenemos experiencia. Dayane estaba por hacer algún comentario, creo. Dayane, sí. sí, profe Diana, no, le estaba por decir que, o sea, cuando decimos experiencia, nos decimos que es eso que nosotros ya conocemos, que desde un principio, como en todos los lugares que te piden, tienes que tener experiencia para tantas cosas que vos ya tienes que ir sabiendo y ya tienes que haber trabajado de eso o trabajarlo, ya tienes conocimiento de eso y no es algo nuevo para uno. Ajá. Eso sería, ahora volviendo a la ingeniería, eso sería ser un ingeniero experto, por ejemplo. Claro, pero no todos salimos siendo ingenieros expertos, porque siempre tenemos que empezar de algo, profe. No todos han nacido, por ejemplo, con, ¿cómo le puedo decir? Que le digan, no, aquel es el señor ingeniero. Para lograr ese señor ingeniero ha tenido que transcurrir muchos años, muchas cosas tienen que pasar, porque nadie es perfecto y todos nos equivocamos, y para eso uno aprende de los errores. Bien. Ahora les vuelvo un comentario que les he hecho hace rato. O sea, se van dando cuenta de lo que significa proyectarse. O sea, primero tienen que saber qué quieren, a dónde van, y así van a poder sortear el camino. Y eso tiene que ver con la experiencia. En la universidad, ¿qué van a recibir? Una serie de experiencias para resolver un tipo de problemas que en esencia podríamos decir que son los que nos tocan resolver en los trabajos prácticos. O sea, por ejemplo, ya no me acuerdo mucho, pero en matemática aprenden a resolver ecuaciones diferenciales, ¿que no? O resolver polinomios. Entonces, cuando ya han resuelto polinomios haciendo ejercicios, ¿en qué se vuelven ustedes? En especialistas en resolver polinomios, ¿que no?
por ahí viene un dicho que suelo usar yo, que dice que todos somos expertos en los problemas que nos toca resolver o que nos ha tocado resolver. Y les doy el siguiente ejemplo. O sea, imagínense que ustedes se mudan y van a una casa nueva. Todos los días tienen que ir a comprar pan. Y la panadería queda a 3 cuadras de su casa. Entonces, ¿qué van a hacer el primer día que salgan de su casa y necesiten pan para desayunar? Van a preguntarle a alguien que pase por la casa dónde hay una panadería y van a ir. Les van a indicar dónde queda la panadería y van a ir. Ahí han adquirido una experiencia. Ya saben dónde está la panadería. El segundo día, ¿qué van a hacer? Van a salir y ya no van a tener que preguntar dónde queda la panadería. Ahora van a tener que preguntar, se van a preguntar ustedes mismos por dónde es mejor ir a la panadería. Y seguramente ese día van a ir por el mismo lugar por el que han ido el primer día. Al tercer día ya van a buscar otras rutas para ir a la panadería. Entonces, van a ir por una cuadra, van a ir por otra, se van a empezar a dar cuenta de que la vereda está rota en algunas partes y es conveniente cruzarse de calle para llegar a la panadería en vez de ir por esa ruta. Primero van a buscar la más corta, después van a buscar una que sea más rápida, después van a buscar una que sea más cómoda y de esa manera van a ir adquiriendo experiencias. ¿Para qué? Para poder ir a comprar el pan y volver rápido para desayunar tranquilos, ¿que no? De eso se trata la experiencia. Y a eso me refiero cuando les digo que todos somos expertos en los problemas que nos toca resolver. Un ingeniero, cuando ustedes se reciban, ¿qué creen que van a hacer? ¿Ustedes creen que alguien les va a dar para que les diseñe un edificio de 10 pisos, por ejemplo? No, profe. ¿O de 40? No, que no. No. ¿Cómo van a arrancar trabajando? Tienen que empezar a adquirir experiencia, ¿que no? Entonces, seguramente, un primer trabajo de ingeniero muchas veces es ser representante técnico de alguna empresa en una obra pública de viviendas, por ejemplo, si es que se quieren dedicar a ese rubro o en cualquier otro rubro. Entonces, se reciben y una empresa los contratan para que sean su representante técnico en una obra de 50 viviendas, imagínense. ¿Ah? Ese podría ser un trabajo digno para un ingeniero. Es lindo aparte, porque uno está en obra, ve, adquiere mucha experiencia. ¿Y en qué sentido adquiere experiencia? Pónganse en sus propios zapatos e imagínense que recién se reciben de ingenieros. Entonces buscan trabajo y una empresa, porque tienen un conocido que lo conoce al dueño, lo contrata para que sea representante técnico de la empresa en una obra de viviendas. De no muchas viviendas, de 50 viviendas. ¿Ustedes para qué? Y aquí quiero que me contesten. ¿Ustedes para qué creen que los van a contratar? ¿O para qué los contrata? ¿Y por qué creen que le van a ofrecer un sueldo más bien bajo? Para probar. ¿Cómo? Empezamos. Ajá. Para probar, digamos, cómo estamos, digamos, para tantearnos si vale la pena después darnos un sueldo como tendría que ser, no sé. ¿Y ustedes creen que un empresario va a contratar a un ingeniero para probarlo? No, profe. En este caso, para mí, yo creo que lo contrataría únicamente para inspección de obra, para control de materiales, para ese tipo de cosas. No.
Derecho de piso, Inge. No. ¿Ustedes creen, repito la pregunta, ¿ustedes creen que un empresario los va a contratar para todo eso que me han dicho? No, No, profe, por la falta de para cumplir experiencia. una función específica. Los van a contratar para que firmen. Porque en realidad ustedes van a recibirse de ingeniero y van a tener un montón de conocimientos que nunca los han usado, menos en una obra. Pero sí están habilitados para firmar. O sea, y el empresario necesita que un ingeniero firme la dirección técnica de la obra. Y en realidad no la van a estar dirigiendo, van a estar aprendiendo. Eso puede tener que ver con el derecho de piso de que alguien me mencionaba recién. Pero los van a contratar porque necesitan tener un ingeniero por cada obra o por cada 2 obras a lo sumo. No puedes tener un ingeniero para 10 obras desparramadas por todos lados. Entonces, por necesidad, los van a contratar para que firmen. Y en ese contexto, les pregunto, ¿qué creen que van a hacer en la obra? Ahí sí va la respuesta, van a aprender como locos. Un ingeniero lo que tiene que hacer en la obra es hacer que se respete lo calculado y lo proyectado en el plano, porque, a ver, si sale No, mal... o sea, además, después te hablo, mano. No, estoy en clase. Chacho. Disculpe. Sí, no es que tiene que verificar, se hace responsable de todo eso. Bueno, por esa misma razón, si en la obra, o sea, la gente que está trabajando, digamos, por decirlo así, el maestro mayor de obra, el albañil, lo que sea, no respeta lo calculado y lo proyectado en un plano, y el día de mañana tiene algún problema esa construcción, en el peor de los casos que se derrumbe o se caiga y tenga accidente que involucra a personal que estaba dentro de la estructura, por decirlo así, el responsable de eso es el ingeniero. Por eso él es el que tiene que verificar que se hagan las cosas como está calculado y proyectado. Bien, por eso. A eso Tampoco me es que refiero. uno va a firmar así nomás por A- firmar o poner el sello, A profe, hay eso, que fijarse a eso también me si está todo refiero. bien. Bueno, ahora van entendiendo, parece. A eso me refiero cuando les digo que los contratan para que firmen. Bueno, es que el contrato cuando, o sea, por ejemplo, yo siendo ingeniero, Y eso implica que se tienen que hacer responsables. o sea, si usted es ingeniero, ¿verdad? Sí. Yo hago mi plano, hago mi cálculo, todo, y le digo a usted si me puede firmar para que yo pueda seguir adelante con mi obra. ¿Usted qué va a hacer? Va a agarrar mi plano, mis hojas de cálculo, y va a corroborar que coincida, que esté bien calculado, que esté verificado, y que coincide con lo que yo planeo hacer, o sea, con mi plano. Y de ahí recién después, Y no le verifique, va a firmar. y además vas a ir a la obra y vas a verificar que los hierros estén bien puestos. Por ahí no mucho van a saber de qué hablo, pero vas a verificar que los hierros estén bien puestos, que los encofrados estén bien armados y que no se le caiga a nadie encima. De todo eso tú eres responsable. Y para eso te estás formando en la universidad, para poder hacerte responsable. O sea, todo ese conocimiento que has adquirido te va a servir para que te puedas hacer responsable. ¿Por qué? Porque vos estás viendo todas las cosas desde un nivel de conocimiento que te permite entender cómo funciona todo. O sea, vas a entender por qué se puede caer y por qué no. Por eso no cualquiera se puede hacer responsable de la obra. Así es, por eso usted no va a ir a firmar cualquier plano de cualquier tipo de obra sin verificarlo. Por eso repito, ahora entienden por qué les digo que los van a contratar para que firmen. No para que vayan a aprender, es para que se hagan responsables de la obra que está haciendo. Entonces, ¿cuál va a ser la función que van a tener ustedes? Primero, cubrirse. O sea, ustedes tienen que estar seguros de lo que se está haciendo bien. Por lo menos sin riesgo inmediato y sin riesgo futuro también. Eso quiere decir verificar todos los cálculos, ver que se hagan las cosas, pero generalmente los van a contratar y la obra ya está empezada. ¿Qué más? ¿Qué función van a tener ahí? O sea,
le van a ir a decir al peón cómo tiene que revocar, o al albañil, mejor dicho, cómo tiene que No, revocar. eso no, profe. O sea, el O le albañil van- ha trabajado muchísimos años como para que alguien extraño venga a decirle, así va a revocar de esta manera. Nosotros no somos expertos en eso, pero sí somos expertos en lo que sería, como usted ha dicho hace rato, en materiales. El albañil no te puede dosificar un hormigón, en cambio nosotros estamos aptos para dosificar un hormigón. ¿Quién dice que no puede Yo quiero agregar una cosa a lo que ha dicho mi compañera, que no todos los albañiles saben cómo revocar. Yo sé lo que digo porque yo tengo experiencia, porque aquí toda mi vida hemos renegado con eso, porque había albañiles que no sabían cómo revocar, no sabían cómo usar el nivel, y bueno, yo con eso he ido aprendiendo con la ayuda de mi papá, porque él sabe mucho de eso, y bueno, él me hablaba de eso, y por eso él quiere que yo estudie esta carrera, y bueno, yo estoy estudiando porque él me banca y porque yo también quiero terminar esta carrera, porque es como algo personal. Y, y no necesariamente tienes que ser un ingeniero para algunas cosas, porque al fin y al cabo lo que dices es tu experiencia. Vos puedes tener una base teórica impecable, pero si no tienes experiencia laboral, no te sirve de nada al 100%, digamos, o así lo veo yo. Claro, muchas veces más no laboral, sino en la práctica, porque de nada te sirve que tengas mucho teórico y nada de práctica y no sepas poner Exactamente. Bueno, y ahí entra la experiencia del ingeniero. O sea, cuando vayan y vean un albañil por primera vez, o un sobrestante, o un capataz que los dirige a los albañiles, ¿qué le pueden decir de cómo va a revocar? O sea, el capataz, les aclaro una cosita, el capataz o el albañil trabaja como le han enseñado, puede estar bien o puede estar mal, e incluso trabajando de una determinada forma, en un contexto puede estar bien como trabaja y en otro contexto puede estar mal o muy mal como trabaja. ¿Quién tiene el background que les decía de conocimiento suficiente como para decirle en un contexto determinado si está haciendo bien o no las cosas? El ingeniero. O sea, ustedes en obra, cuando lleguen, los van a ningunear mal, porque no van a saber nada de la obra. ¿Cuál es la ventaja que tienen ustedes? La formación que han recibido les va a permitir juzgar si está bien o está mal lo que están haciendo. Entonces, van a tener la capacidad de hacer que la obra empiece a funcionar con más eficiencia o no. Van a tener la capacidad de corregir metodologías de trabajo. Van a tener capacidad de adaptar metodologías de trabajo al contexto en el que estén. Y eso el albañil no lo hace, el capataz tampoco. El capataz hace lo que le dicen que haga, de forma eficiente, ordena los grupos de trabajo, todo, pero y trabaja como le han enseñado. Un poco esa es la diferencia entre lo que es un técnico y lo que es un ingeniero. Yo también soy técnico del industrial, como debe haber varios aquí. Pero fíjense la diferencia. El técnico hace lo que le han enseñado. O sea, ¿qué es lo que aprendemos como técnicos? A revocar, a dirigir un equipo de trabajo en un contexto determinado, o sea, para una casa, por ejemplo. Un técnico en construcciones o un maestro mayor de obra, ¿a qué le enseñan? A manejar las técnicas de construcción en el contexto de hacer una casa de hasta un piso arriba, o sea, de 2 pisos, supongamos. Nos enseñan a calcular las estructuras en ese contexto, usando lo que dice el reglamento para ese tipo de estructuras. No nos enseñan los fundamentos de cómo trabaja el material con el que se hacen las estructuras. Nos enseñan a calcular ese material, pero no nos enseñan el fundamento con el que trabaja y cómo se distribuyen las tensiones en ese material, por ejemplo. El ingeniero tiene por ahí
parece como que tienen ese mismo conocimiento, pero desde otro punto de vista, de la concepción de cómo trabaja el material. Tiene ese conocimiento para poder calcular una estructura y por eso es que puede calcular estructuras mayores, llamémosle así, o estructuras más complejas. Esencialmente esa es la diferencia. El técnico aprende, sin menospreciar al técnico, aprende como si fueran recetas de cocina. ¿Ah? Ahora que está de moda lo de, ¿cómo se llama? Lo de MasterChef y los programas de cocina. O sea, el técnico, hagan de cuenta que le pasan una receta de cocina y le ejecuta al pie de la letra. El ingeniero le pasa una receta de cocina y sabe cómo interactúa químicamente, por ejemplo, un elemento de la receta con el otro y va a saber si le tiene que poner más o menos, si le cambia el contexto, o si le cambia, qué sé yo, el tipo de harina o algo por el estilo. El técnico va a seguir la receta y punto. El ingeniero puede ser más creativo porque conoce los fundamentos de las reacciones entre los elementos que componen esa receta. De esa manera, ustedes van a poder interpretar al toque todos los trabajos que se hacen en obra. Entonces, como les decía al principio, de entrada los van a ningunear, porque les van a decir que no saben nada, y ustedes van a ir calladitos, van a hacer lo que saben, van a empezar a hacer planillas, van a hacer planillas de seguimiento de obra, porque van a tener que hacer eso, de hecho, para poder certificar la obra. Van a observar cómo trabajan y con base en los conocimientos que tienen van a poder empezar a mejorar esas cosas. Y al cabo de 2 meses o 3 meses, va a resultar que ustedes saben más que el sobrestante y que los albañiles cómo hacer las cosas en la obra. No digo que tengan la muñeca para hacer reboque, porque no van a estar 3 días haciendo reboque hasta que aprendan a revocar bien, moviendo la muñeca, todo. Pero sí van a saber darles indicación de cómo trabajar con los materiales y cómo programar las secuencias de hacer el revoque para que no les quede todo agrietado, por ejemplo, o qué combinaciones de materiales usar para que no se les agriete. El albañil no entiende esas cosas. O sea, no entiende por qué pasan. Sí sabe resolverlas a veces cuando le han enseñado cómo resolverlas. Sí, a esto echarle más agua, pero no sabe que le tiene que echar más o menos agua, el por qué le tiene que echar más o menos agua a la mezcla, o más o menos algún otro componente de la mezcla. ¿Me hago entender? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. y eso un poco es la experiencia, y la experiencia recae en el dicho ese que les decía hace poco. Todos somos especialistas, o sea, con la experiencia en qué nos volvemos o en qué nos transformamos, en especialistas. ¿Pero de qué? De lo que tenemos experiencia, o sea, de los problemas que nos toca resolver. ¿Ah? Entonces, ustedes se van a recibir de ingenieros civiles y especialistas en qué son. En todo y en nada, o sea, a medida que vayan teniendo experiencia, se van a volver especialistas en los temas que hayan tenido que resolver. ¿De qué se trata estudiar las materias en los últimos años? O sea, en los últimos años los trabajos prácticos se les plantea un problema y lo tienen que resolver, ¿que no? Entonces, ya son medio especialistas en ese tema. Como veíamos con el caso de ir a la panadería, no es lo mismo si lo tienen que resolver una vez que si lo han tenido que resolver 10 veces o 100 veces. O sea, en la medida que lo resuelvan, muchas veces ese problema se van a volver más especialistas en ese tema. Y eso pasa un poco por la experiencia que vayan viviendo. Entonces, háganse la pregunta hasta el jueves sería que tenemos la otra clase. ¿Qué hace un ingeniero y qué creen ustedes que van a hacer cuando se reciban? Quiero que se hagan esa pregunta, se la contesten por escrito
y la manden antes de la clase que viene. ¿Mm? ¿Qué tipo de problemas les gustaría resolver? Eso es proyectarse. O sea, ¿qué creen que van a hacer cuando se reciban de ingenieros? O sea, parte de eso pasa por hacer un estudio de mercado, como le digo yo. O sea, tienen que ver en qué trabajan los ingenieros que conocen, qué podrían hacer ustedes, empezar a estudiar el mercado para ver en qué parte hay huecos en ese mercado para dedicarse y poder trabajar bien. O sea, vayan pensando eso y vayan, vayan imaginándose qué querrían hacer cuando se reciban. En base a lo que les han hablado de la parte vial, en base a lo que les han hablado de la parte de estructuras, o sea, este seminario trata de eso. Yo al final les voy a hablar un poquito de hidráulica también, pero la intención, como les digo, del seminario es que tengan o que terminen el seminario con algún objetivo al que sigan para que se les haga más llevadero estos primeros años que por ahí uno estudia y no sabe para qué está estudiando. La idea es que sepan para qué están estudiando. Y para eso tienen que hacer un ejercicio de proyectarse para ver qué quieren en su futuro. Eso les va a ayudar a entender que todas son etapas que tienen que ir cumpliendo. O sea, la carrera de ingeniería es una serie de etapas, tienen la etapa de formación básica y la etapa de formación ya profesional al final de la carrera, y tienen que ir sorteando cada una de las etapas. Les va a tocar materias o profesores más o menos difíciles, y si tienen un objetivo, se les va a hacer más llevadero sortear esas etapas. Y todas esas cosas las tienen que tomar como aprendizaje, porque cuando se reciban, si bien a los docentes malos y buenos los han sorteado, llamémosle así, o sea, han podido pasar estas etapas, cuando se reciban se van a vivir encontrando con gente buena y con gente mala y que los va a tratar de joder o engañar, se van a ver en situaciones muy problemáticas y tienen que aprender a sortear todas esas situaciones. ¿Ah? Entonces, aprovechen esta etapa de formación para aprender a sortear todas esas situaciones que por ahí les va a tocar un compañero o un profesor o un ayudante que no les gusta ni la cara que tiene, pero tienen que aprender a convivir con eso y tienen que aprender a sortear esas dificultades en el buen sentido, o sea, buscando ¿qué? Un objetivo. Los objetivos cortitos son ir avanzando en la carrera, ir, si le quieren llamar, ir desocupándose de las materias. ¿De qué forma? Aprendiendo lo más que se pueda, con la menor conflictividad posible, digámoslo así. ¿Está claro lo que quiero que me manden por escrito? Eso, cómo vienen mandando los escritos o manden como si fuera un mensaje, ¿qué es lo que creen que van a hacer cuando se reciban? ¿Y cómo lo van a hacer? ¿Y cómo podrían hacer para ganar experiencia en ese sentido? ¿Luciano está queriendo hablar? ¿Juárez? No. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bien. Entendemos. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. usted que ha estado en los zapatos de cada uno de nosotros como estudiante, ¿cómo veía su primer año y cómo veía su último año?
Bien. Y yo el primer año estaba de joda, como muchos de ustedes. O sea, venía de la etapa de la secundaria y yo era un alumno, digamos que, como los he clasificado al principio, bueno nomás. O sea, atendía un poco nomás en clase y en mi casa no le dedicaba ni un minuto por día de promedio a estudiar. O sea, bastaba con ir a clase. O sea, con estar un poco atento en clase, nada más. Y con eso uno en la secundaria zafa. O sea, y eso lo saben ustedes. No creo que ya cambió mucho eso en los últimos 40 años. Ya han pasado 40 años. El segundo año, y así me ha ido mal el primer año. O sea, el primer año prácticamente, o sea, no me ha ido muy mal, pero he chocado con el tema de que, he chocado porque me he trabado en algunas materias que habiendo estudiado un poquito las podría haber zafado y no estudiaba. O sea, yo creía que viniendo a clase y viendo las clases era suficiente y en la universidad no es suficiente eso. El primer año en particular me ido mal, pero porque estaba de joda. O sea, yo seguía con la mentalidad de la secundaria. En el segundo año he empezado a cambiar y en el tercer año he cambiado ya del todo, pero a todo eso había perdido un año ya. En ese entonces, en el primer año, me ha pasado lo que les comento que no les debería pasar. Nunca he valorado de que alguien me tiene que bancar. O sea, si ustedes no están laburando ahora, alguien los tiene que estar bancando. Salvo Luciano ¿quién era el que trabaja? Leonardo. Sí, profe. Salvo contaditos con los dedos de la mano del grupo de ustedes, muy pocos son los que trabajan y estudian. Y el que trabaja y estudia ya a esta altura ya sabe el sacrificio que es. ¿Por qué? Porque la universidad no es venir a clase y volver a casa y seguir con los amigos. O sea, uno tiene que sacrificar muchas cosas, salvo que sean unos genios, que no les haga falta más tiempo que el de ir a clase, por ejemplo. Andar bien en la universidad requiere, como promedio, asistir a clase y dedicarle al menos un par de horas por día de promedio, y se van a dar cuenta que es muy mucho eso. O sea, cuando digo un par de horas, son 2 horas y parece que no es mucho. Pero hay que sentarse y aparte de las clases estudiar eso de promedio. No estoy hablando de que el día del parcial estudian 48 horas seguidas. Y antes no han estudiado nada. O sea, si uno le dedica ese tiempo, anda bien, como promedio. A algunos les puede llevar un poco más, a otros un poco menos. Pero de promedio se necesita eso para andar bien en la universidad y eso ya se deben estar dando cuenta ustedes ahora. O sea, no es venir a clase y decir, entiendo. O sea, después tienen que volver a la casa, hacer los ejercicios que le dan, que sirven ¿para qué? Para madurar lo que han visto en clase. O sea, si uno se queda con que ha entendido, que eso me ha pasado a mí el primer año, después va al parcial o al examen y es chino básico lo que le preguntan porque no ha practicado, no ha madurado lo que le han enseñado. O sea, el aprendizaje requiere de una maduración. Y esa maduración la tienen que hacer solos en la casa o estudiando en grupo, vale también, pero la tienen que hacer y con una carga horaria como la que les digo, por lo menos. O sea, de 2 horas de promedio diario. No estoy hablando de que estudien 48 horas 3 días seguidos. 2 días seguidos. Y así la van a poder ir llevando. Después ya uno entra en régimen, no es que sea más fácil, es más difícil. O sea, después de la primera mitad de la carrera, o sea, después del segundo año ya se pone más lindo porque uno ya entiende para qué está estudiando lo que estudia y ya está en ritmo.
Al principio alguien me había dicho, los 2 primeros años me he ido mal y estoy en el tercero, ahora me va un poco mejor. No es que sea más fácil, sino que uno ya está en ritmo. O sea, ya se puede sentar y yo sé que no es fácil agachar a vuestras alturas de la vida. No es fácil sentarse y ponerse a estudiar en serio 2 horas. Porque es como que uno tiene hormiguitas ahí atrás. Entonces se levanta, se va a un lado, se va con los amigos y no hace las 2 horas. O sea, yo estoy hablando de estudiar 2 horas de promedio por día, pero estudiando, o sea, concentrado en lo que uno hace. No pensando que después tiene que ir a un lado o al otro. Y hacia el final de la carrera es todo mucho más fácil porque uno está en ritmo, no es porque sea... No es porque sea más fácil, sino que uno ya está en ritmo de estudio. O sea, si no han dado vuelta la cabeza hasta la mitad, ya es medio difícil que la den vuelta. Y las deserciones generalmente son por ese motivo, o sea, porque no tienen la disciplina ni el hábito de estudiar. ¿Por ahí venía la pregunta? Sí, profe. Profe, la verdad hay que tener mucha paciencia para esto, pero bueno, al final se ven los resultados. Más que nada paciencia y perseverancia. Sí, en general las carreras duras, como son las ingenierías, pero igual que todas las carreras humanísticas tienen todavía más carga horaria fuera de clase que en clase. O sea, fíjense que en las carreras humanísticas muchas se basan... Muchas carreras humanísticas se basan en que les tiran temas y se tienen que poner a estudiar los alumnos. O sea, requieren mucha hora de estudio solo o en grupos, pero no tienen muchas clases. Requieren más memoria por ahí. Es otro tipo de formas de estudio. Pero todas requieren esfuerzo. El problema que tenemos en Argentina es que la formación que tenemos en la secundaria, y hablo de las escuelas públicas y de las escuelas privadas, salvo honrosas excepciones de las escuelas privadas, pero las escuelas públicas son todas iguales, no requieren el esfuerzo de los alumnos. Entonces, llegan a la universidad sin ritmo y sin compromiso. O sea, si no son capaces de sentarse 2 horas por día, repito, de promedio y 2 horas en serio por día, de sentarse a estudiar 2 horas por día, eso es no tener compromiso. O sea, a ver, esperen un segundo. Fede, estoy en clase. Ya te hablo. O sea, eso pasa por el compromiso que uno tiene para estudiar o para llegar a obtener un objetivo, o sea, para llegar a un objetivo. De mí nunca van a escuchar de que una carrera como esta es fácil. O sea, es difícil. ¿Cuál es el problema? Lo que les he mencionado desde el principio. O sea, uno viene con un ritmo en la secundaria y el cambio es como que chocan contra una pared. O sea, y hay que pasarla a la pared. Si no la pasan a la pared, ahí es donde se produce la deserción. Y para eso hace falta saber proyectarse. O sea, si ustedes no tienen un objetivo, difícilmente van a poder sortear las trabas que se les van, si le quieren llamar trabas, llamémosle trabas, las trabas que se les van a presentar durante la carrera, que son difíciles las materias, que es muy complicado, que el profesor no es bueno, que el profesor es muy bueno, pero no le entiendo igual, o sea, que para mí es difícil. Todo eso hay que aprender, o sea, son problemas que tenemos que aprender a resolver y nos vamos a volver especialistas al final en resolver ese tipo de problemas, por eso se hace más fácil la carrera hacia el final.
Profe, ¿usted en cuántos años le ha hecho la carrera? Yo en 7 años, que duraba 6 la carrera cuando yo le he hecho. Y el año que he perdido ha sido ese primer año. Yo estoy muy satisfecho de la carrera que he hecho, o sea, no soy de los que estudiaban más de 2 horas por día, les cuento, o sea, soy un alumno promedio, he sido un alumno promedio, me costaba relativamente poco cursar y aprobar, o sea, dentro del promedio no me costaba tanto avanzar, pero nunca le he dedicado mucho tiempo a la carrera. Pero hacia el final del segundo año, ahí he empezado a ver ya, a trabajar en base a objetivos, llamémosle así. O sea, para poder llevar adelante la carrera, lo que les quiero decir es que tienen que trabajar en base a objetivos, que se los tienen que fijar ustedes mismos. Si no tienen eso, se hace muy difícil llevar a la carrera. O sea, tienen que saber qué quieren. Por eso es la pregunta que les hago ahora y quiero que me la escriban. O sea, ¿qué creen que van a hacer cuando se reciban de ingeniero? Previa definición de lo que para ustedes hace un ingeniero. Pueden hablar de un tema en particular, o sea, así como hemos hablado de un ingeniero que se va a desenvolver en una obra pública o privada, lo que se imaginen. O sea, uno normalmente quiere lo que conoce y lo que ve. Seguramente ustedes han elegido estudiar ingeniería porque conocen algo de lo que hacen los ingenieros o porque ven a algún ingeniero y les gusta lo que hace. O sea, algún motivador deben haber tenido para elegir esta carrera. Tan difícil encima. Bueno, usen eso para proyectarse ahora. O sea, uno empieza una cosa y yo les aseguro que les va a terminar gustando lo que hagan porque uno quiere y le gusta lo que conoce. Lo que no conoce no lo quiere, no le gusta. O sea, cuando empiecen a conocer lo que es la ingeniería, de eso se trata este seminario, un poco que conozcan lo que es la ingeniería, les va a empezar a gustar. Casi le pongo la firma a eso. ¿Más preguntas, inquietudes? Estas clases sin PowerPoint, nada, pero la idea es que charlemos un poco como lo estamos haciendo ahora. Sí, profe, ha sido uno de los mejores. Y más lindo se va a poner cuando empecemos a hablar de hidráulica. Profe, ¿ha trabajado en muchos lugares usted? Yo me he recibido y he entrado a trabajar en una empresa así como les he contado, o sea, para firmar. En una obra en Sol de Julio. No sé si se ubican. Sí, sí. Hay que ir a Ojos de Agua, entrar hasta Sumampa y después meterse otros 20 kilómetros y ahí es Sol de Julio. Para hacer una red de agua. Como representante técnico de una empresa. Y ha pasado tal cual se los he contado. O sea, ustedes van a llegar a la obra y los van a ningunear, no saben nada, cómo se maneja la obra. Pero o sea, ni siquiera en un par de meses, como mucho en un par de meses, en una semana ya están al toque con todo por el background de conocimientos que uno tiene. Y de ahí uno empieza a tomar experiencia. Poco tiempo después he entrado en la universidad como docente de riego y drenaje, que es donde estoy ahora.
Y aquí estoy. En el medio he trabajado mucho en la actividad privada también. O sea, yo hago proyectos de agua, de cloaca, de desagües urbanos, de desagües pluviales urbanos, de sistemas de riego. Ahora estoy haciendo un dique en Catamarca con un sistema de conducción de agua para riego, de conducción y distribución de agua para riego. O sea, sí he trabajado en obra, he estado mucho en obra, no he trabajado en obra, porque en obra lo que he hecho ha sido mucho asesoramiento. O sea, alguno mencionaba ahí recién, o sea, ir a indicar cómo se tienen que hacer las cosas, corregir errores, o sea, pero pasaditas de obra, porque siempre he trabajado en la universidad. ¿En qué empresa ha trabajado usted, profe? No, en la primera empresa que he trabajado, que les he dicho que me he ido, ahí sí he trabajado para una empresa que era Conorvial. Pero después no he trabajado para las empresas, o sea, no he trabajado en relación de dependencia con las empresas, les he hecho proyectos casi a todas las empresas, o sea, la mitad de los barrios de Santiago de los últimos, qué sé yo, 30, 40 años, las redes de agua y de cloaca las he hecho yo, por ejemplo, para las empresas, o sea, las empresas... Las viviendas que se licitan, o sea, los planes de viviendas que se hacen, que hay muchos en Santiago, son como barrios, ¿qué no? Esos barrios tienen infraestructura. ¿Qué significa infraestructura? Hay que hacer pavimento, hay que hacer tendido eléctrico, red de agua, red de cloaca. Lo que hago yo es eso, red de agua, red de cloaca. Los viales hacen la parte de infraestructura vial, los electromecánicos o los electricistas hacen la parte de infraestructura eléctrica. Los civiles participan en todo eso o pueden especializarse en alguna de esas ramas y lo pueden hacer. Y hacen las viviendas aparte. O sea, además, he trabajado, he hecho proyectos de desagües pluviales en Catamarca, grandes, o sea, de zonas grandes de la ciudad de Catamarca. He optimizado y he mejorado sistemas de riego en Catamarca también. Aquí he hecho algún proyecto para la unidad ejecutora de riego para modernizar un sector. O sea, sí he trabajado mucho fuera de la universidad. Sí, esa era la pregunta. Pero no he trabajado en relación de dependencia para empresas. O sea, he trabajado como consultor. Que ese ha sido siempre mi objetivo. O sea, como les decía, de plantearse qué quieren hacer. O sea, yo quiero hacer esto en el rubro. ¿Esa era la pregunta? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Una Sí. pregunta. ¿Usted participa en la jornada regional de los estudiantes de la ingeniería? Sí, el martes doy una charla. Ah, bien. Si nos ponemos de acuerdo, podemos cambiar la clase para que asistan a la charla. En mi caso, si pueden, sí, profe, porque no creo que pueda entrar. O podemos Eso hacer... estaría bueno. ¿Ah? ¿Por qué estaría dices que bastante no bueno. podrías entrar? ¿Y a qué hora tienen estipulado, profe, lo que es la La charla? charla mía me han programado a las 3 de la tarde, creo. No, sería después de la clase esta. Ah, bien, bien. Pensé que como por ahí algunas veces lo inician más tarde al seminario, un poquito más tarde, o se extiende mucho, pensé que podría chocar. El dato que me han pasado es que sería el martes a las 3 de la tarde. Ah, bien, entonces no, profe, sino que siga la clase, si no. Bien. O sea, ahí voy a hablar en la materia que dicto, que es riego y drenaje. Hacemos una salida al campo donde recorremos el sistema de riego del río Dulce.
que eso, la idea es hablar por eso les digo que podemos cambiar la clase por la charla esa, porque de eso hablamos en una clase. Y los chicos que han cursado el año pasado, hemos terminado haciendo la visita virtual y les ha gustado mucho y ahí me han pedido que la haga a la visita esa, pero para el seminario, un seminario es que no, una jornada. Que dicte una charla sobre lo que es la visita de campo que hacemos en la materia. Es un pedacito de la materia, que es la salida al campo para ver un sistema de riego grande como el que tenemos. Así que, bueno, vamos a ver cómo estamos de tiempo. O sea, podemos cambiar la clase o tenemos la clase y después asisten a la charla, van a estar invitados. ¿Más preguntas? Profe, ¿Sí? ¿podría hablarnos un poco de su rama de la ingeniería hidráulica, de qué se hace para los que no tenemos conocimiento sobre esa rama? Bien. La idea es, en las 2 primeras clases, yo les suelo hablar de lo que es la carrera y de lo que van a hacer como ingeniero, y después arrancamos ya con hidráulica bien específico, pero en principio, lo que les he comentado, o sea, ¿qué hacemos? Infraestructura hidráulica, todo lo que tenga que ver con el agua. ¿Qué implica eso? Trabajar en el ámbito del saneamiento. ¿Qué es eso del saneamiento? Todo lo que sea agua potable y cloaca, la infraestructura para el servicio de agua potable y cloaca, la vemos como ingenieros hidráulicos o como ingenieros civiles también. O sea, ¿qué significa eso? Diseñar, proyectar, intervenir en la construcción, todo el proceso desde que se concibe una obra hasta que está ejecutada. Participamos en el diseño de las captaciones, por ejemplo, que es de dónde se saca el agua. Por ejemplo, en Santiago el agua se saca de perforaciones. No somos los más indicados para diseñar las perforaciones propiamente dicho, para eso están los hidrólogos subterráneos, que es una carrera de la UNCE también, pero sí estamos habilitados para diseñar y proyectar pozos de captación. El agua se puede sacar de un río, de un lago, se puede captar superficialmente de recoger aguas de lluvia, por ejemplo. Vemos todo lo que serían obras de transporte de agua, que pueden ser canales o acueductos. Vemos todo lo que es potabilización de agua. En la parte sanitaria estoy hablando, o de saneamiento, de potabilización de agua, después de conducción y distribución de agua, que serían las redes de distribución de agua potable. O sea, nosotros en Santiago abrimos la canilla y sale al agua, ¿que no? El agua esa viene desde una fuente que ha pasado por una conducción, que ha sido tratada y ha sido distribuida a través de una red que cubre toda la ciudad, por ejemplo. Hacemos el diseño de esas redes de distribución de agua. ¿Eso qué significa? Calcular los caños, todo eso. Los sistemas o estaciones de bombeo que se requieren para impulsar el agua en las conducciones o en la distribución. Todas las obras complementarias como tanques elevados, por ejemplo. Eso es de agua potable. Y de cloaca, proyectamos y diseñamos todo lo que es la red de captación de desagües cloacales domiciliarios, que es una red igual o más grande que la de agua, por ejemplo. O sea, es más costosa por lo menos. Se diseñan las estaciones de bombeo para impulsar esos líquidos cloacales. Se diseñan conducciones o nexos para transportar esos líquidos cloacales a partir de las estaciones de bombeo. Diseñamos las plantas de tratamiento de líquidos cloacales y las obras de vertido de líquidos en el cuerpo receptor. Sería que en este caso de Santiago es el río Dulce.
Ahora, por ejemplo, se está poniendo en funciones la planta de Luxor, no sé si la han visto. Una planta de tratamientos para todo Santiago. Eso es de la parte de saneamiento. Después tenemos la parte de hidrología, donde estudiamos los procesos de transformación de lluvia en escorrentía. Esencialmente, ¿para qué sirve eso? En una ciudad, para que no nos inundemos en la casa, hay que diseñar toda la ciudad como si fuera un sistema de conducción de agua de lluvia, o sea, y hacer obras complementarias como canales o acueductos, para que transporten esa agua a un cuerpo receptor, que en este caso de nuevo sería el río Dulce. Esas obras se tienen que diseñar para un caudal que aprendemos a definirlo en función de calcular, podríamos llamarle así, cómo se transforma la lluvia en escorrentía, o sea, lo que escurre por la calle proviene de la lluvia, ¿que no? Entonces vemos cómo se capta el agua en las calles y por los conductos que hay en la ciudad y se transporta. Todo ese estudio se llama drenaje urbano. Lo mismo hacemos en el campo, nada más que es drenaje rural, lo que haríamos en el sistema de drenaje rural, en el campo. ¿Y en el campo para qué sirven? Para que no queden los campos inundados, para diseñar las alcantarillas en una ruta, por ejemplo. En la ciudad sirven para diseñar si hace falta o no un conducto que complemente el transporte del agua por una calle, o para diseñar alcantarillas o alguna otra obra para conducir el agua y sacarla rápidamente de la ciudad para que no quedemos inundados o para que quede el agua estancada. Eso sería la parte de hidrología. Como optativa de civil y como parte de la carrera de ingeniería hidráulica, vemos una materia que se llama riego y drenaje, donde vemos todo lo que sería infraestructura para poder poner en producción una determinada, para poder poner en producción agrícola una determinada superficie o una determinada región. ¿Eso qué implica? Diseñar obras de captación, igual que para agua potable, pero ya en otro orden de magnitud. O sea, si nosotros requerimos uno para, hablando en términos unitarios, si nosotros requerimos uno de agua para consumo humano, para consumo agrícola necesitamos como 100 o 1000, según la superficie que queramos regar. O sea, varios órdenes más que para consumo humano, por ejemplo. Entonces son obras de otra magnitud. En Santiago tenemos, por ejemplo, la visita que hacemos al dique Los Quirogas, tenemos una zona de riego grande y que tiene una obra de cabecera, que es el dique de Los Quirogas, de lo que todos deben haber escuchado alguna vez. El dique de Los Quirogas lo que hace es captar agua del río Dulce y la deriva por un sistema de canales para regar 120.000 hectáreas. Y quiero que hagan un numerito en la cabeza de cuánto es 120.000 hectáreas. O sea, una hectárea es 100 por 100 metros. ¿Están todos conscientes del número? Bueno, y del río Dulce, para llegar a esas 120.000 hectáreas, se sacan 100 metros cúbicos por segundo. Ese número también traten de asimilar. O sea, es un canal que saca del río Dulce 100 metros cúbicos por segundo. Bueno, como en la parte hidráulica lo que vemos es el diseño de todo ese sistema de obras y de conducciones de agua hasta llegar a la finca. Y después vemos formas de aplicar el agua en la finca para poder producir vegetales en este caso. También vemos sistemas de conducción de agua para sistemas ganaderos, por ejemplo. A mí me tocó hacer varios proyectos de hacer sistemas de captación y de conducción para ganado.
O sea, llevar agua para ganado de un punto A un punto B. Y bueno, por ahí me estoy olvidando de algunas otras cositas, pero en esencia lo que estoy haciendo ahora, por ejemplo, es un estudio bastante integral de una presa. O sea, en la presa tenemos que definir, por ejemplo, cuánta agua le va a llegar. Entonces tenemos que hacer todo un estudio hidrológico para, si no tenemos datos de caudales medidos, todo un estudio hidrológico para saber cómo se va a transformar alguna lluvia medida que tengamos en escorrentía para ver cuánta agua disponible vamos a tener. La presa de embalse se diseña para poder regular los caudales que llegan y administrarlos y derivarlos para su uso, para que pueda llegar agua en tiempo y forma a los cultivos. Y después tenemos sistemas de conducción que permiten distribuir el agua esa que hemos almacenado para poder regar y poner en producción una cierta superficie. ¿Por ahí venía la pregunta? ¿Se me deben haber dormido? ¿Algunos se me han ido? No, profe, sí, esa pregunta era la que le hacía. Bien. Ese es un problema que tengo, como no le veo la cara, salvo las fotitos que tienen algunos, no sé si se me han dormido o qué. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, estamos despiertos. ¿Todavía? Ya está, ahora deben estar con hambre ya, que no. No, profe, yo voy a comer. Yo también. Bueno, las clases van a ir en este sentido. O sea, la idea es que vayamos avanzando sobre las inquietudes que tienen ustedes, que yo, como hace rato que la dictamos este seminario, más o menos sé las inquietudes que tienen. Pero la idea es ir avanzando sobre las inquietudes que tienen para que se puedan definir ustedes mismos los objetivos que persiguen. O sea, que se aprendan a proyectar, voy a ser reiterativo con ese término, que aprendan a proyectarse para que no se les haga tan complicada la carrera. Y sepan sobre todo eso, y sepan para dónde van, que eso lo tienen que hacer de aquí en más. O sea, es un ejercicio continuo que tienen que aprender a hacer. O sea, a dónde van, proyectarse a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Eso sería crecer, en una sola palabra. O hacerse adultos. Lo dejamos aquí. Y tomar responsabilidad, digo, profe. Y bueno, o sea, pero ¿qué responsabilidades vas a tomar si no tienes un objetivo? O sea, por eso, para que sepan elegir las responsabilidades que van a tomar, es que tienen que definir los objetivos. Les va a ayudar mucho ese consejito que les doy. Así que bueno, nos vemos el jueves a las 12:30, ¿es que no? Sí. Sí. Listo, profe, hasta el jueves. Y que pasen un par de días agradables y cumplan con lo que les he pedido. De mandar al club la idea de qué es un ingeniero que hace y que creen ustedes que van a hacer con su gestión. Listo, bueno, listo, profe. hasta el jueves. Chao, profe. Gracias. Chao, profe. Hasta luego.